en la computadora. Que si esto del YouTube no se soluciona rápido, mis computadoras van a colapsar con tanto video grabado de esto en cualquier momento. Bueno, entonces, por ejemplo, en este ejemplito de acá, ¿no? Si uno se acercara por rectas, si intento acercarme por rectas al 0, 0, todo esto son agujeros, ¿eh? La recta y igual menos x son agujeritos. Acá no está definida la función. Esta recta es una recta llena de agujeros. Quiere decir que el dominio de esta función es un dominio no conexo, es la unión de dos semiplanos abiertos. Es el semiplano para un lado de esa recta, el semiplano para el otro lado de esa recta. Y si me intento acercar por rectas, si me intento acercar acá por rectas, claro, que estén en el dominio, ¿no? Hay una única recta prohibida para acercarme, que es la recta justamente donde la cosa no funciona. ¿Qué es acercarse por rectas? Es acercarse por rectas, pasa por el origen, es acercarse por cosas donde la y la x están vinculados por esa ecuación, igual mx. Entonces, si ahora vamos al ejemplo ¿qué es lo que pasa si calculo f evaluado en x, pero no en y, sino que y vale mx? Bueno, la función es xy sobre x más y, así que ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar algo así como mx cuadrado, ustedes me corrigen, y abajo tengo x más mx, o sea que lo que tengo es x por 1 más m. Acá se ve justamente que en m igual menos 1 esto no está definido, justamente m igual menos 1 es la recta llena de agujeros de este ejemplo, ¿no? M igual menos 1 es igual menos x, es x más y igual 0, así que es razonable que haya aparecido un 1 más m ahí dividiendo, porque es la misma razón del x más y que tengo en el denominador cuando miro la función como función de dos variables. Bueno, ¿y qué tengo que hacer con esto? Tengo que calcular el límite de esto, el límite de mx cuadrado sobre x por 1 más m, cuando x tiende a 0. Es eso. Porque el sacarme por rectas es bajar, el truco es bajar la dimensión 2 del problema a dimensión 1. Entonces esto se convierte en un límite de una variable sola. Hay un parámetro, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero ese m para mí es un parámetro fijo. Ese m juega el rol de una variable, una letra fija, no es que es una variable independiente de la x, es un parámetro que en mi razonamiento está fijo. Con lo cual, fijar el m es fijar una recta, y fijar una recta es, me queda una variable sola, y lo que me queda es un límite unidimensional, y lo que tengo que hacer es el límite cuando x tiende a 0, dejó de ser un límite de una función en varias variables. ¿Y qué pasa con este límite? Es indeterminado. Uno lo mira y es indeterminado nuevamente, porque es un 0 sobre 0. Este límite, como límite, es un cociente, ambos tienden a 0. Pero rápidamente, como es un polinomio, y la x tiende a 0, x no es 0, cancelo lo que puedo cancelar. Y cuando cancelo lo que puedo cancelar, tengo la mala suerte que el x me quedó arriba. Mala suerte o buena suerte, qué sé yo. Y el resultado de este límite, ¿qué es? Es 0, siempre. Para todo m donde esto exista, ¿no? O sea, para todo m distinto de menos 1. Pero que el m era distinto de menos 1 ya lo sabíamos, porque x más y igual 0 está fuera del dominio de la función, con lo cual no me estoy acercando por esa recta nunca. ¿Está bien? Así que, ¿qué pasó acá? La conclusión a partir de esto sería, sería algo así, por rectas todo funciona bien. La conclusión acá, ¿no? Por rectas todo funciona bien. Y tendemos a pensar, vamos a ponerle, tendemos a pensar, ¿qué cosa? Que el límite ahora de la función en dos variables, cuando x e y tiende a 0, 0, ya que por rectas todo funcionó bien, es lo que me dio por rectas, y por rectas me dio 0. Tendemos a pensar esto sigue siendo un gran signo de interrogación, pero si por cualquier recta me dio 0, la conjetura más fideligna que tenemos en este momento es que el límite de la función es 0. Pero claro, las dimensiones más altas que 1 tienen mucha trampa, ¿no?
que acercándome por rectas todo funcione bien, ¿quién me asegura que acercándome por otra cosa el resultado siga siendo 0? Por ejemplo, acerquémonos por parábolas. Por parábolas. ¿Y por parábolas qué quiere decir? ¿Cómo están vinculadas? Por parábolas que pasen por el origen, obviamente, porque es el punto donde estoy estudiando el límite. ¿Cómo está vinculada la y la x si estoy hablando de parábolas? Igual a x cuadrado, donde a es la amplitud de esa parábola, ¿no? A juega el rol de la amplitud de esa parábola. Cuán abierta o cuán cerrada está, si mira para arriba o mira para abajo, si la es positivo o la es negativo, la familia de parábolas, esta que pasa por ahí. Y entonces si yo calculo f de x a x cuadrado, que es lo que tengo que hacer, ¿no? Es esto. Lo que tengo arriba es x por y. ¿X por y qué me va a dar? Me va a dar ax cubo. Y abajo tengo x más y. X más y, ¿qué me va a dar? Voy a poder sacar un x de factor común. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar 1 más ax. Sería una cosa así. ¿Y qué tengo que hacer ahora? El límite de ax cubo sobre x por 1 más ax, cuando x tiende a 0. Nuevamente, ese a es un parámetro. Ese a, en mi razonamiento, está fijo. Ese a me está diciendo por cuál de todas las parábolas me estoy acercando. Y bueno, este límite nuevamente es indeterminado. Este límite sigue siendo un límite indeterminado. Pero cuando yo cancelo lo que puedo cancelar, cuando x tiende a 0, este cubo se me va con este x y acá me aparece un x cuadrado. Y lo que pasa es que el denominador ese va a tender a 1 y el x sobrevivió arriba. Y si el x sobrevivió arriba, que parecería que tiene que ver por culpa de esto que estábamos diciendo hoy, de que el grado del polinomio numerador es más grande que el grado del polinomio denominador, en esta función cociente de dos polinomios de varias variables, entonces el resultado de este límite que es para cualquier parábola, ¿no? Para cualquier parábola que yo me elija, el resultado de ese límite es 0. Esto todavía afianza un poco más esto. Por rectas todo funciona bien. Ahora, por rectas, vamos a agregarle acá una palabrita, por rectas y por parábolas. Todo funciona bien. Ahora, si acercándome por recta, el resultado límite es 0, acercándome por parábola, el resultado límite es 0, ¿puedo asegurar que el límite como función de dos variables es 0? No, pero cada vez uno conjetura con más fuerza de que el resultado del límite de la función de dos variables es 0. Bueno, el ejemplo es interesante. ¿Qué se les ocurriría para acercarme por otro lado? Esa es la función, ¿no? Y que esto no pase. Que esto no pase quiere decir de alguna manera de acercarme por algo donde cuando yo vincule la y con... Porque acercarme por una curva es vincular la y con la x. Y entonces habría que buscar un vínculo. Acercarme por rectas, ¿cómo es el vínculo? Y igual mx. Acercándome por parábolas, ¿cómo es el vínculo? Y igual ax cuadrado. Deberíamos de poder ver o visualizar a ver si nos podemos encontrar otra forma de acercamiento por alguna curva, que es otro vínculo entre y y x, de tal manera de que cuando hagamos la sustitución no pase lo que pasó acá, que siempre la x, en el caso de las rectas, cuando cancelo la x queda sobreviviendo arriba, y en el caso de las parábolas la x también queda sobreviviendo arriba. Claro, siempre que la x quede sobreviviendo arriba, ¿cuánto me va a dar el límite? Me va a dar 0. Por culpa de que el grado del polinomio numerador es más grande que el grado del polinomio denominador. Ahí está la historia. Ahí está la historia.
Entonces uno mira eso y se le tiene que ocurrir alguna cosa ahí maravillosa. Porque claro, todavía no podemos afirmar nada del límite de la función de dos variables. Jimena, podríamos analizar algo con los conjuntos de nivel. Tratar de esbozar cómo son los conjuntos de nivel, pues son curvas. No sé qué nos diría eso respecto al límite. No sé qué información, no sé por qué, a ver cómo visualizar de que mirando los conjuntos de nivel uno puede obtener información del límite, que es lo que queremos estudiar acá. El límite de esta función cuando x tiende a 0, 0. O la curva de nivel el gráfico de esta función, que es una superficie, vaya uno a saber lo que es una sábana ahí en el espacio, y la curva de nivel es cortar esa sábana con plano z igual constante. Ahora, estudiar el límite es ver qué pasa alrededor del 0, 0. Vieron la humildad de esta función, ¿no? Porque es una función muy humilde, es muy simple en apariencia, ¿no? Es bien simplota la tipa. Pero me acerco por recta y me da todo lo mismo. Me acerco por parábola y me da todo lo mismo. Y pucha, estoy encerrado en un círculo vicioso donde me acerco por distintos lados, los lados más o menos que uno conoce, y la cosa sigue funcionando bien. Me podría acercar, en lugar de acercarme por parábolas, estoy tirando ideas, pero en lugar de las parábolas son así, o así, o así. Estas son las parábolas I igual a x2 con a positivo, y estas son las parábolas I igual a x2 con a negativo. Podríamos acercarnos por ahí Jimena tiene una idea que puede ser interesante, pero podríamos cambiar la concavidad de esto, podríamos acercarnos por cosas así, que en lugar de salir con concavidad positiva como salen las parábolas, salieran con concavidad negativa, por curvas así. ¿Conocen alguna expresión de una curva que tenga esa forma? Jimena, ¿por qué no estás hablando? No... Están martillando mucho. Están martillando. Está. X igual y cuadrado, claro. X igual y cuadrado es esta, por ejemplo. Una parábola así. X igual y cuadrado, mira eso. Ahí tengo un vínculo. Es una parábola acostada ahora, ¿no? X igual y cuadrado es una parábola acostada. Profe, lo que sí no sé si lo puedes arreglar, pero el chat solo me deja hablar directamente contigo. ¿Así? A mí me pasa lo mismo. Eso es para que no hablen mal de mí A mí se falta. en secreto. Y eso debe ser algo que está... Seguramente en el escudo, capaz sí, que hay algo. seguridad acá, ¿no? No, debe estar en la configuración del chat acá. Chat, enviar, coso, y acá dice, el participante puede hablar solo con el anfitrión. Está, y está bien, es lo que corresponde. Usted tiene que hablar con el jefe, solo con el jefe. ¿Qué tienen que hablar entre ustedes? Nada. ¿Cuál es la necesidad? Todo lo que van a hablar, si van a hablar de mí, me imagino que van a hablar bien. Así que me lo pueden decir a mí, así yo me siento mejor y tengo un mejor día, yo qué sé, no entre ustedes. Ya pueden hablar entre ustedes ahora, ¿no? A ver.
Prueben. Sí. Sí, Bueno, entre ustedes, no a todos. O sea, sí, ya está. sí, ahí mandaron. Ahí Libertad. Bueno. Bueno, che, ¿se soluciona algo con esto? Compañera, x igual y cuadrado, decías vos, o x igual a y cuadrado, para considerar todas las parábolas, las a de un lado y del otro, pero si uno mira la función nuevamente, si yo sustituyo esta x por y cuadrado y esta x por y cuadrado, ¿de qué grado me va a quedar el numerador? Me va a quedar una cosa ni cubo. Va a pasar lo mismo, ¿no? Que con las otras parábolas. Va a pasar lo mismo, porque me va a quedar una cosa en y, donde el grado del polinomio de arriba va a ser en y cuadrado, y el de abajo voy a poder sacar un y de factor común, lo voy a cancelar, ¿y dónde va a sobrevivir el y? Arriba. ¿Y qué voy a hacer el límite? El límite ese unidimensional que va a quedar en variable y va a dar 0 de nuevo. Así que acercándome por cualquier recta, acercándome por cualquier parábola de este tipo, acercándome por cualquier parábola de este otro tipo, el límite siempre me da 0. Pero todavía no podemos afirmar nada del límite bidimensional, que es el que nos interesa, el bidimensional. ¿Quieren que se lo cuente o lo dejamos para que lo sigan pensando? Y queda ahí. Yo tengo una pregunta. A ver. ¿Podés usar este criterio de irte acercando por objetos que no necesariamente estén definidos en 0 en este caso? Por Sí, ejemplo, claro, a mí se me ocurrió irme acercando con hipérbolas, sí. pero me di cuenta de que no están definidas en 0. O sea, Está, pero es que hipérbolas no. que no están definidas en 0. Pero Y no sé necesitas una si curva se que se te puede. acerque arbitrariamente al 0. Eso es lo importante. No importa que no esté definida en 0, 0. Bien. Pero necesitas una curva que se te esté... Vos yo me tengo que acercar al punto donde tengo que estudiar al límite. Entonces necesito... yo no tengo inconveniente que te acerques por una curva que no esté definida en el 0, 0, pero que me pueda acercar arbitrariamente, que esa curva se acerque arbitrariamente al 0. Por ejemplo, por decirte algo, y igual 1 sobre x por y igual 1, no es una curva que me sirve para acercarme al 0, 0, porque el 0, 0 está acá, e igual 1 sobre x tiene dos ramas que son estas dos, que están dibujadas ahí en el pizarrón. Entonces yo, moviéndome, por ejemplo, en esta rama, lo más cerca que paso del 0, 0 es esta distancia que tengo acá. No me sirve eso. Yo necesito una curva que me permita acercarme al 0, 0 tanto como yo quiero. Y esta no pasa arbitrariamente cerca del 0, 0. Sí, claro. Yo porque son objetos que yo conozco, o sea, no conozco mucho de hiperboloides y todas esas cosas que no. O sea, lo único que conozco de objetos matemáticos son las cónicas, más o menos, porque las vi en el liceo. Sí. Pero acá Además, no, mirá que acá no se me estamos ocurre con qué buscando, podemos estudiar. no estamos buscando nada maravilloso. Esto Claro. es ingeniárselas, digamos, no es algo que Sí. debamos saber, o una teoría ahí. Acá la herramienta que uno tiene es inventar alguna forma de acercamiento donde la cosa funque, ¿no? Esta misma parábola, por esta hipérbola que se tomaron acá, y igual 1 sobre x, que es x por y igual 1, x por y igual 1, es esta, ¿no? Es la curva esa. Capaz que la puedo trasladar. Ahí sí me sirve. La pinto con otro color. Capaz que puedo hacer esto. Puedo tomarme una hipérbola que pase por el 0, 0. Una rama de una hipérbola que pase por el 0, 0. Eso sí podría ser.
¿Cómo harían para que... ¿Qué tengo que hacer para que un cociente me dé 1? La función esta es un cociente. ¿El cociente me da 1 cuándo? Cuando numerador y denominador son iguales. Y si buscamos el vínculo así, a ver qué les parece. ¿Quién es el numerador acá? XY. ¿Y quién es el denominador? X más Y. Entonces lo que puedo hacer, a ver si esto podría servir, es acercarme por los XY que verifican que XY es igual a X más Y. ¿Qué acabo de escribir acá? Una ecuación que está representando ¿qué cosa? Una curva. Ustedes me dirán, ¿a qué curva representa esto? Ah, no tengo ni idea, pero vamos a tratar de reconocerla. ¿Cómo la puedo reconocer? Por suerte acá puedo despejar Y en función de X o X en función de Y, ¿no? ¿Vieron? No siempre es posible eso en una ecuación, despejar una variable en función de la otra en forma explícita. Pero en este caso puedo hacer la cuenta y puedo hacer el despeje. Entonces yo esto, a ver si lo puedo escribir así, lo puedo escribir como Y por X menos 1 igual a X. Y por lo tanto lo puedo escribir como que Y es igual a X sobre X menos 1, imponiendo que este X que pasé no sea 1. Sea distinto a 1. Y miren lo que encontramos acá. Encontramos Y igual X sobre X menos 1. ¿Qué función es esta? Es una función racional. ¿Qué tipo de función es? Es una hipérbola también. Y es una hipérbola que tiene una particularidad. ¿Qué pasa si yo sustituyo 0, 0 acá? ¿Verifica esta ecuación? La verifica, o sea que pasa por el punto que nos interesa. ¿Cómo es el gráfico de Y igual X por X menos 1? ¿Cómo es el grafiquito? ¿Dónde están las dos ramas de esta hipérbola? Tiene una asíntota vertical, ¿dónde? En X igual 1. Y tiene una asíntota horizontal, ¿dónde? En X igual 1 no está definida. Hay una asíntota horizontal en 1 también, ¿no? 1 y 1. Y en 0 una raíz. ¿Y cómo es el gráfico de esto? Lo pinto en rojo. El gráfico de esto es así. Una rama de la hipérbola es así, que es la que pasa por 0, 0, que es la que me interesa, y se pega a la asíntota vertical. Y la otra rama de la hipérbola está en el otro cuadrante de las dos asíntotas, ¿no? Esa es la hipérbola. Ese es el gráfico de la función x sobre x menos 1. ¿Está bien? Parece, ¿no? ¿Y solucionamos el problema? ¿Qué pasa ahora? ¿Encontramos una manera de acercarme al 0, 0? Sí, ¿por dónde? Por acá, por acá. ¿Y qué pasa si me acerco por esos puntos rojos? Si me acerco por esos puntos rojos verifican que XY es igual a X más Y. Pero si verifican que XY es igual a X más Y, verifican que este numerador es igual a este denominador. En los puntos rojos, numerador y denominador son iguales. Por lo tanto, en los puntos rojos, ¿cuánto vale la función? 1. 1. Quiere decir que f, vamos a ponerlo, si quieren, si me acerco por los puntos rojos, tendría que hacer f de x, y en lugar de x, ¿qué tengo que poner acá? X sobre x menos 1, porque y es x sobre x menos 1. ¿Y qué me da en estos puntitos? Salvo con x distinto de 1, obvio, ¿no? En x igual 1 no está definido, porque aparte está claro que este x distinto de 1 es razonable, ¿no? ¿Por qué aparece ese x distinto de 1? Porque justamente es donde tengo la asíntota vertical ahí, en x igual 1, no está definida la función. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Cuánto vale esto? Siempre 1. Y si es 1, el límite de esto, el límite de f de x sobre x menos 1, el límite cuando x tiende a 0, que es el límite que nos interesa hacer, es 1, porque como vale 1 siempre, su límite es 1. El límite de una función constante es esa constante. Conclusión, ¿qué acabamos de encontrar? Una forma de acercamiento que no me da cuánto. Por rectas, ¿cuánto me daba? 0.
Por parábolas, ¿cuánto me daba? 0. Encontramos una forma de acercamiento que no me da 0. ¿Alcanza esto para decir qué cosa? Que el límite, ahora sí, de la función bidimensional, cuando xy tiende a 0, 0, no existe. Entonces, ¿cuál es la enseñanza interesante de este ejemplo? ¿Dónde está la enseñanza interesante de este ejemplo? La enseñanza interesante de este ejemplo es la dificultad para una función en apariencia muy inocente, como esa que está representada ahí, porque es bien inocente, esa función, cociente de dos polinomios ni siquiera de mucho grado, cocientes de dos polinomios muy simples, y sin embargo, intento acercarme por rectas, todo funca bien, intento acercarme por parábolas, todo funca bien. Y encontramos una manera de acercarnos donde encontramos otro valor. Encontramos una manera donde encontramos otro valor, terminó el asunto, terminó la discusión. El límite de esta función bidimensional no existe. Pero reitero, estos trucos sirven para probar de que un límite de una función de varias variables no existe. Estos trucos son por el lado pesimista. Son una herramienta pesimista. ¿Pesimista en qué sentido? Permiten probar que algo no funca. Ustedes se dirán, ¿y si algo funca, cómo lo pruebo? Bueno, vayamos a un ejemplo. Vamos por el lado optimista. Vamos a ver un ejemplo donde algo funcione. Entonces, por ejemplo, nos podríamos plantear una función nuevamente definida en R2. Che, ¿vieron que además los ejemplos que les estoy poniendo son funciones que tienen dos variables? Imagínense que yo pusiera ya una función de R3 en R. Las formas de acercamiento son tremendas. Me puedo acercar por puntos de un plano, me puedo acercar por puntos, no sé, de una superficie. ¿Sí? Me puedo acercar por puntos de una curva. Si ahí tengo dos dimensiones para bajar, tengo mucha más variedad. En la medida que voy aumentando la dimensión del dominio, todavía la variedad de acercamiento a un lugar del universo es mucho mayor. Por lo tanto, la dificultad es mucho mayor. Así que estas cosas funcionan, nuevamente, están en la matemática, estas cosas se dan cuando más o menos uno piensa para que se den las cosas, pero en general son cosas muy difíciles de resolver. Si uno aleatoriamente escribiera una expresión de una función y tuviera problemas esa función porque puse un denominador, o puse un logaritmo, o puse alguna cosa, y tengo que estudiar un límite, en general uno está medio complicado. Está medio complicado. Son cosas muy difíciles de resolver. Lo que vemos acá y lo que les proponemos como ejercicios y cosas son cosas que salen, pero salen porque nosotros las pensamos. Aleatoriamente lo más probable es que no salgan. ¿Entienden? Y que tenga que recurrir a un modelo numérico, a que una computadora me dé una idea de cómo las cosas, de cómo más o menos se dibuja esto, y si el límite va a existir o no va a existir, yo qué sé. ¿Me están escuchando o me congelé? ¿Estoy? Te escucho, No, sí. te seguimos. Entonces, vamos por el lado optimista. Vamos a buscar algo por el lado optimista. Optimista es algún límite que exista. ¿Cuál era? El de que ya por recta fallaba. El de que ya por recta fallaba era f de xy igual xy sobre x2 más y2. Esto en el caso que xy sea distinto del 0, 0, y por ejemplo 0 en el caso que xy sea el 0, 0. Este fue el primer ejemplo que estudiamos. ¿Qué pasaba acá? Este sigue siendo un ejemplo anterior. Este es un ejemplo, no es el ejemplo optimista todavía. Acá ya fallaba ¿cómo? ¿Por qué el límite de esta función cuando x tendía a 0, 0 no existía? Porque ya si me acercaba por recta, ¿se acuerdan? Acercándome por recta ya dependía de la pendiente de la recta. Acá el grado del numerador y el grado del denominador ya eran distintos. Este fue el primer ejemplo que hicimos. Pero se los pongo porque capaz que se les ocurre, ¿qué se les ocurre perturbar acá? Ya que estuvimos discutiendo de los grados, ¿qué se les ocurre cambiar acá? Cambiar poco este ejemplo, pero cambiarlo en algo este ejemplo.
para que pase a ser un ejemplo de lo negativo a lo positivo, de lo pesimista a lo optimista, para que el límite de la función cuando x tiende a 0, 0 exista. Poner un cuadrado, aumentar el grado del numerador. Aumentar el grado del numerador. Y sí, Jimena lo que dice es, voy a poner en rojo la perturbación que propone Jimena. Por ejemplo, poner un cuadrado acá, ahí. Bueno, acá ya van viendo ustedes que el problema que tenía con las rectas, por culpa de ese 2 que me puso Jimena, deja de estar ese problema. ¿Por qué deja de estar? Ya hagan la cuenta medio mentalmente. Si yo cambio la y por mx acá, acercándome por rectas, ¿dónde va a sobrevivir la x? Y va a sobrevivir arriba, porque ¿de qué grado me va a quedar arriba? Me va a quedar un grado 3. Y abajo me va a quedar x2 más y2. Eso va a seguir siendo de grado 2, con lo cual cuando cancele lo que pueda cancelar, la x va a sobrevivir arriba. Y si va a sobrevivir arriba, el límite va a ser 0. Y si me acerco por parábolas, más que más, porque si me acerco por ax cuadrado, lo de arriba va a ser de la forma igual a x cuadrado, va a ser de grado 5, ¿no? Porque x cuadrado elevado al cuadrado ya de grado 4, por otro x que tengo de grado 5. Y nunca le gana lo de abajo. El grado de lo de arriba sigue funcionando. Podría ser el truco que hicimos hoy. ¿Cuál fue el truco que hicimos hoy? Para tratar de encontrar algo que me solucione esto, en el ejemplo anterior. Y lo que podríamos hacer es acercarme donde xy cuadrado sea igual a x2 más y2. Numerador igual al denominador. ¿Para qué? Porque si yo logro reconocer que esto es una curva interesante que pasa por el 0, 0, cuando me acerque por esta curva, ¿cuánto me va a dar el límite? Me va a dar 1. Entonces voy a estar encontrándome una forma de acercamiento distinta, que me da un valor distinto, y por lo tanto el límite no existiría. Acá el lío es poder reconocer esto, si esto representa algo o no representa nada, ¿no? X cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Que el 0, 0, que el 0, 0 verifica esto, lo verifica. O sea, que esto es una curva, si es algo, pasa por el 0, 0, porque sustituyendo 0, 0 ahí, verifica que esta igualdad es cierta. Pero ¿cómo la reconozco? ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, despejar y cuadrado. Intentar despejar y cuadrado, porque tengo y cuadrado de los dos lados, ¿no? Eso podría ser. Entonces, ¿cómo lo podría escribir esto? No sé, estoy volaseando, pero esto lo podría escribir así. Y cuadrado por x menos 1 igual x cuadrado. Y por lo tanto lo que me queda que es que y cuadrado es igual a x cuadrado sobre x menos 1. Obvio que este pasaje que hice es imponiendo que x no sea 1, que x sea distinto de 1. Y cuadrado igual x cuadrado sobre x menos 1. Eso que puso el SQRTS raíz cuadrada. ¿Eh? O sea, lo que hizo fue aplicar raíz. Sí, entonces acá yo tendría dos soluciones. Tendría más o menos algo así como valor absoluto de x, a ver si lo escribo bien, ustedes me dirán, sobre raíz de x menos 1. Sería una cosa media así. Si pusiste valor absoluto, ¿por qué pones más menos? ¿Eh? ¿Por qué está el más menos y también el valor absoluto? Y el valor absoluto,
porque vos qué hacés cuando tenés y cuadrado igual x cuadrado sobre x menos 1. Formalmente, ¿qué es lo que hacés? Tomás raíz de los dos lados, ¿no? Raíz de y cuadrado es valor absoluto de y. Y de este lado lo que me queda es valor absoluto de x sobre raíz de x menos 1. Ya entendí, es para sacarte el valor absoluto de la i. Claro, entonces el más menos en realidad te aparece, porque acá vos tenés que discutir si es positivo, esto te queda ahí, pero si es negativo es menos i. Entonces de ahí te aparece un más menos. Me conviene aplicarlo de los dos lados. Ahí va. Gracias. Bueno, ¿y qué? ¿Y entonces qué? Esto hay que hacer un grafiquito de esto, yo qué sé, no sé qué es eso. Es valor absoluto de x sobre raíz de x menos 1. Pero aparece una raíz acá abajo, ¿no? Aparece una raíz. Si aparece una raíz, ¿esto está definido dónde? Donde x, ¿cómo es? Es mayor que 1, o igual. Pero como es un denominador además, Toda la raíz tiene que ser. o sea que sí, que esto es una curva, o dos curvas si quieren, el más y el menos, pero consideren el más, lo que sea. Pero cuando yo vaya a hacer un bosquejo de esto, ¿dónde está definida? De 1 en adelante. De acá para atrás no hay. A ver si lo que digo está bien. Pero si de acá si de ahí para atrás no hay, ¿a dónde no me puedo acercar? Sí. A donde me interesa acercarme. A mí me interesa acercarme acá. Y esta curva, no sé lo que hará esta curva, dibujo cualquier cosa ahí, pero está de ese lado, está en el semiplano x mayor que 1. Por lo tanto, no es una curva que me sirva para acercarme a donde me interesa. ¿Dónde me interesa acercarme? Al 0, 0. Conclusión, el truco de agarrar este numerador y este denominador e igualarlos no me sirve en este caso. Para encontrar una curva donde el límite me dé distinto. ¿Vieron? ¿Entendieron? ¿Sí? Sí. Entonces acá como que uno empieza a tomar viento en la camiseta, dice, capaz que esto es un caso donde el límite existe, vos. Capaz que esto es un caso donde el límite existe, verdaderamente. Capaz que el haber agregado este 2 que dijo Jimena soluciona la historia. Y a ver qué se les ocurre. Primero, ¿cuál es la conjetura? ¿La conjetura cuál sería? Afirmación. Afirmación, que esto no quiere decir que está demostrado. Afirmación. ¿Cuál sería la afirmación? Que el límite de esta función, que nos estamos considerando acá, cuando xy tiende a 0, 0, ¿es cuánto? Es 0. ¿Verdad? ¿Por qué me animo a decir de que es 0? Porque acercándome por las cosas que me acerqué me dio 0. Así que si tiene un límite, su límite es 0. Pero hay que justificarlo eso. Y para justificar esto, estoy contigo ya, Jimena, para justificar esto, lo que hay que hacer es encontrar, ir a la definición, que es muy parecida a la definición de continuidad que hicimos el otro día, simplemente que la bola que mide el error de entrada es una bola reducida. Acá no me interesa lo que pasa en el 0, 0. A mí me interesa lo que pasa en los puntos alrededor del 0, 0. Entonces, ¿cuándo va a terminar esta historia? Cuando encontremos. A ver si el dibujo lo entienden. Cuando, dada una bolita en el codominio, una bolita en el codominio es un intervalito. Esto lo estoy dibujando en el eje vertical. Existe una bolita en el dominio, una bolita reducida, esta está en el piso, pero con un agujero, porque es bola reducida. Esta es la B asterisco de centro en el origen y radio delta, tal que
tal que f de todo punto amarillo, ¿a dónde vaya a parar? Al intervalo azul. Es eso. Esa es la definición de límite. Da un error de salida, encuentro un error de entrada, tal que toda cosa que entre ahí sale por donde yo quiero que salga. Esto es formalmente lo que necesito. Sí, Jimena. Que no podrías analizar el conjunto del nivel 0 y si te da un conjunto que esté, no sé, que alrededor del 0,0 tenga muchos puntos, o sea, como que el 0,0 sea un punto punto interior. interior. Punto interior. Ahí. Bueno, puede ser una idea, pero tendrías que tener mucha suerte. De pique yo te diría esto. Es una buena idea, pero yo creo que poca función. Porque, ¿qué le estás pidiendo a la superficie con eso? Le estás pidiendo como que alrededor del 0,0 esté achatada. Bueno, eso va a funcionar. El 0,0 va a ser un punto interior a ver si lo digo bien. El 0,0 es un punto interior del nivel 0 si la superficie alrededor del 0,0 es constante igual a 0. Constante igual a 0, o sea, es el fondo de una taza. O sea que ya de pique lo que te estoy diciendo que va a ser para pocas funciones que el argumento funcione. Vamos a ver si para esta funciona. ¿Quién es el famoso, cómo le llamábamos en el práctico a los niveles? C. ¿Quién es el C sub 0 en este caso? El C sub 0 es donde son los xi pertenecientes a R2, tales que la función vale 0. Que la función valga 0 en este caso es que xi2 sobre x2 más i2 sea 0. Este es el nivel 0. Bueno, para que un cociente sea 0, ¿quién tiene que ser 0? O X o Y. El numerador. Son principios. Bueno, Lo que tiene que ser 0 es el numerador. O sea que lo que tengo que igualar a 0 es el numerador. Pero si igualo a 0 el numerador, y como el numerador es un producto, ahí viene lo que dice Jimena. O x es 0 o y es 0. O sea que, ¿quién es el conjunto de nivel de esta función? El conjunto, los el ejes. C sub 0, lo dibujo y lo pinto con color violeta, es los dos ejes, pero no los dos ejes completos, es los dos ejes, pero con un agujero. Ese no está. ¿Por qué ese no está? Porque en 0, 0 no Porque está el 0 no definida la estaba en el función. dominio. 0, 0 será un denominador. Esto que pintamos de violeta es el C sub 0. Todos los puntos violetas son C sub 0. ¿Funciona en este caso lo que vos querés? No. Porque vos lo que querías era todo un disquito. Vos lo que querías es que el C sub 0 contuviera todo un disquito ahí, y no pasó. El C sub 0 es la unión de 4 semirrectas, le podríamos decir así. Es la unión de 4 semirrectas abiertas. Pero es bueno el intento. Me encantan estos intentos. Esto es pensar. Bien, bien. Porque esto si no es una sucesión de trucos y de recetitas. ¿Puede hacer si no un cambio de variable? Capaz ver si por polares sale. Cambiar por polares puede ser. ¿Vamos a probar? Cambiar por polares significa, vuelvo al negro, significa que X es ρ coseno de tita y que Y es ρ seno de tita. De hecho, hay un ejercicio en el práctico que va a tratar sobre este tema de cómo usar el cambio a polares para resolver límites. Che, ¿qué es hacer un cambio variable? Es simplemente esto. Voy a salir de un plano XY y voy a ir a un plano ρ-tita. Esto es hacer un cambio variable. ¿Y quiénes son las fórmulas que me permiten hacer este puente? Esas dos fórmulas que están enunciadas ahí arriba. ¿Tá? Eso es hacer un cambio variable. Es irme
a donde los ejes tienen otro nombre y otro significado. ¿Sí? Bueno, lo que tengo que hacer entonces es venir a la función y esta función transformarla por una función f de rotita. Es eso, el cambio es ese. ¿Y qué me permite hacer ese cambio? Cuando definí quién es mi cambio de variable. Y en este caso, como tengo dos variables, necesito dos ecuaciones que me vinculen las dos variables viejas, que son x e y, con las dos variables nuevas, que son ρ y θ, y que son las ecuaciones estas que están marcadas acá. ¿Y la función cómo es? Y la función es x² sobre x2 más y2. Entonces, si yo a esto lo transformo a polares, tengo que sustituir las cosas. El x2 más y2, ese que tengo ahí abajo, va a ser un ρ al cuadrado. Y arriba lo que tengo es un ρ por culpa del x y un ρ cuadrado por culpa del y al cuadrado. Por lo tanto, lo que tengo arriba es un ρ al cubo. Y después tengo, por culpa del x, un coseno de θ, y por culpa del y, un seno cuadrado de θ. Tengo esto. Quiere decir que la función f de ρ θ, esta función que estábamos hablando en polares, tiene esta cara. ¿Me interesa ρ igual 0? No, no me interesa ρ igual 0. ¿Por qué no me interesa ρ igual 0? Porque ρ igual 0 es el 0, 0. Pero a mí estoy estudiando un límite cuando x tiende a 0, 0. A mí no me interesa el 0, 0 en cuestión, me interesa que pasa cerca del 0, 0. ¿Saben por qué les digo esto? Porque si no me interesa ρ igual 0, estoy autorizado a hacer esto. Recién ahí, cuando se dieron cuenta de que ρ, ustedes pueden tomarse la libertad de considerar ρ distinto de 0. ¿Por qué? Insisto, porque ρ igual 0 es el origen. Y estar parado en el origen es justamente lo que no me importa. A mí me importa estar cerca del origen, en una bola reducida. Para eso es el límite. No estoy estudiando continuidad, estoy estudiando límite. Digo, para simplificarme un poco la historia, entonces la función tiene una pinta más linda. Es ρ, coseno de θ, seno cuadrado de θ. Tiene esta pinta. En polares tiene esta pinta. Y tu objetivo, el objetivo, vuelvo al dibujito, es este. Nunca pierdan de vista. El objetivo es este. Dado el entornito azul, tengo que encontrar un entornito amarillo, que en este caso es un entornito en el plano XY, tal que la imagen de todo punto amarillo vaya para el azul. Es eso. Ese ρ casi que sería como el delta de la definición, el delta del tamaño del entornito este, porque ρ que mide la distancia al origen, por lo tanto, sería el tamaño de este disquito amarillo que tengo ahí. El radio de ese disquito amarillo, ¿no? Y acá yo me animo a decirles algo que capaz que sirve. Esta expresión que tiene θ es acotada. ¿Por qué? Porque es un montón de cosenos y senos. Y un montón de cosenos y senos, a mí no me importa el grado que tenga eso, no me importa absolutamente nada. Eso, en valor absoluto, es menor que 1. ¿Por qué? Porque nunca voy a lograr que coseno por seno cuadrado tome un valor más grande que 1, porque ambas cosas están acotadas por 1. Por tanto, si quieren, sigo, Ustedes no me dicen nada, yo sigo. Algo así como que f de ρ θ, esto, f de ρ θ, en valor absoluto, a ver si lo digo bien, es menor o igual que ρ. ¿Por qué menor o igual que ρ? Porque
f de rho tita es rho coseno de tita, seno cuadrado de tita, pero coseno de tita, seno cuadrado de tita lo acoto por 1. Así que esta desigualdad que está escrita acá parece que está bien. Se entiende, sí. Y terminó, me parece que terminó. Esto es casi la prueba. Porque, ¿qué pasa con el límite? ¿Qué pasa con el límite de esto cuando ρ tiende a 0? Porque, ¿qué es que xy tienda a 0, 0? Que ρ tiende a 0. Que la distancia al origen tiende a 0. Te da 0, porque es ρ por algo acotado. Pero ρ, miren lo que voy a decir, que es medio redundante. La frase suena media redundante. Ρ, cuando ρ tiende a 0, tiende a 0. Piensen geométricamente qué quiere decir ρ tendiendo a 0. Ρ tendiendo a 0 no es que me estoy acercando por una recta, o que me estoy acercando por una parábola, o que me estoy acercando por una hipérbola. Ρ tendiendo a 0 me está diciendo que me estoy acercando, la distancia al origen tiende a 0. No se está acercando por nada en particular. Bueno, lo que hicimos acá es justamente lo que les va a pedir el ejercicio del práctico. Casi que lo que acabamos de hacer les va a servir para mirar ese ejercicio del práctico, van a ver que se van a ver reflejados con esto. El ejercicio del práctico les va a contar que cuando hagan un cambio a polares y lleguen a que la expresión es una función en ρ por una función en tita, y la función en tita la puedan acotar, y la función en ρ tienda a 0, cuando ρ tiende a 0, entonces el límite va a existir, y va a ser 0. Es esto que hicimos acá. Esto me formaliza que el límite, vuelvo a cartesianas, que el límite de f de xy, cuando xy tiende a 0, 0, insisto, decir xy tiende a 0, 0 es lo mismo que decir que ρ tiende a 0 en polares. Este límite, ahora ya sin signo de interrogación, ya puedo decir fehacientemente que es ¿cuánto? Que es 0, y tenemos un ejemplo optimista. El haber puesto el exponente 2, el haber aumentado el grado, vieron que lo que hicimos fue partir de un ejemplo que fallaba. ¿Cuál era el ejemplo que fallaba? xy sobre x2 más y2. ¿Qué nos sugirió Jimena? Ponerle un exponente más grande que 1 a la x o a la y. Le elegimos la y, podíamos haber elegido la x, no importa. Y pusimos un cuadrado. Podíamos haber elegido cualquier cosa más grande que 1. ¿Estoy diciendo bien? No cambia, ¿no? Si yo acá hubiese puesto, si yo hubiese estudiado la función esta, f de xy igual xy a la 3 medios, pongo algo más grande que 1, sobre x2 más y2, esto cuando es el xy obviamente es distinto del 0, 0, y 0 en caso contrario, cuando xy es el 0, 0. ¿Qué pasa acá? ¿Va a funcionar el argumento? Si nuevamente hago un cambio a polares, ¿qué va a pasar? Va a pasar abajo, ¿qué va a quedar? Un ρ cuadrado. Y arriba, ¿qué va a quedar? Un ρ por un ρ a la 3 medios. Y ρ por ρ a la 3 medios es ρ a la 5 medios. Y 5 medios es más grande que 2. ¿Me congelé? Hola. Estamos atentos. Muchachos. Se cortó. A ver si podemos volver. Se cortó internet acá, muchachos. Se me cortó la internet. El colmo, porque justo preguntaste a ver si se había congelado y dijimos que no, y enseguida se congeló. Muy gracioso. Se me congelaron ahí. Pará.
Esto, dejé de compartir acá. No, estábamos discutiendo esto, esto, ¿no? También funciona, parece que funciona, porque ¿qué estamos diciendo si hacemos el argumento polares acá? Hacemos el argumento polares, no sé, a ver, miren, digan, opinen. No tengo ni idea, ¿eh? Entonces, bueno, el argumento a polares, ¿qué quedaría? F de rho tita igual. ¿Arriba qué quedaría? Quedaría un rho por culpa del X y un rho a la 3 medios por culpa del Y. O sea que me quedaría un rho a la 5 medios. Díganme si lo estoy haciendo bien. Y después, ¿qué tendría? Tendría un coseno de tita y un seno de tita a la 3 medios. Y abajo tendría un rho al cuadrado. Pero nuevamente, ¿cómo se llama? Este 5 medios que tengo acá es un número más grande que 2. Por lo tanto, cuando yo cancele, acuérdense que puedo siempre imponer que rho es distinto de 0, lo que me va a quedar acá arriba es voy a cancelar esto con esto, ¿y qué me va a quedar acá arriba? Un medio. Un medio, claro. Y me parece que puedo hacer el mismo argumento, porque esto está acotado. Y el límite de esto cuando rho tiende a 0, como sobrevivió arriba el rho, es 0. Así que no parece que estuviera dependiendo de esto, de este exponente, ¿vieron? ¿Sí? Nosotros pusimos un cuadrado, pero parece que poniendo cualquier cosa más grande que 1, parecería solucionarse la historia. Y el argumento viene por polares. Che, en el otro ejemplo, vuelvo a cartesiana, porque también tienen que ver varios caminos. Otra manera de ver, cuando yo tenía xy cuadrado sobre x2 más y2, en lugar de pasar a polares, esto lo puedo mirar así, miren cómo lo puedo escribir. Lo puedo escribir como x, que es lo mismo, ¿eh? Conceptualmente es lo mismo. Miren cómo lo escribí, lo mismo. Pongan valor absoluto de esto, porque lo que quieren medir es una distancia. Si pongo valor absoluto, pongo valor absoluto de esto también. Párenme si ven algo que hice mal, pero me parece que está todo bien. Ah, se nos cortó la grabación, ¿no? Bueno, no importa. No importa. Por lo que veo sigue. ¿Eh? Por lo que veo sigue grabando. Ah, sigue. Capaz que lo divide en 2 archivos después, ¿no? Porque como un corte, me quedan 2 archivos, no sé. Che, miren cómo acá ya aparece lo mismo. ¿Qué pasa con esto? Esto es mayor o igual que 0, porque es un valor absoluto. ¿Qué pasa con esto cuando xy tiende a 0? Tiende a 0. ¿Y qué pasa con y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado? Es menor o igual que 1. ¿Por qué? Porque miren el denominador. El denominador es más grande que el numerador. Es y cuadrado sobre. Es y cuadrado dividido. Y cuadrado más una cosa positiva, que es el x cuadrado. Así que menor o igual que 1. Por lo tanto, ¿qué me pueden decir de este circulito de acá? ¿Qué pasa con este circulito? Es acotado. ¿Vieron que pasó lo mismo? Tengo algo acotado por algo que tiende a 0. Terminó también. Terminó sin pasar a polares. Lo puedo hacer en cartesianas también. Es el mismo argumento. Tengo algo que tiende a 0, que es este valor absoluto de x, por algo que está acotado. Por lo tanto, la cosa funciona. ¿Lo ven? ¿Lo vieron? ¿Sí? Es otra manera de ver lo mismo, ¿eh? Esto también me justifica que el límite de f de xy, cuando xy tiende a 0, 0, ¿es quién? Es 0.
Jimena, mirá, mirá lo que es el segundo factor, es y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. O sea que es algo sobre el mismo algo más Algo primo. algo primo, más algote. Donde todo es positivo, este algote es positivo, todo es positivo. Entonces, el denominador es más grande que el numerador. Si el denominador es más grande que el numerador, es menor o igual que 1, ¿está? Y así que eso también justifica, dicho sea de paso, para hablar de esta función, yo se las definí en todo. ¿Dónde estaba el ejemplo ¿Dónde empezaba? Al principio. Empezaba acá. Es una función definida ¿dónde? En R2, en todo el plano. Y es un cociente de dos polinomios. ¿Qué me pueden decir del famoso D de F? ¿Qué me pueden decir de el conjunto de los puntos de discontinuidad de esta F? ¿Tiene alguno? Estudiamos que el límite de la función cuando xy tiende a 0, 0, nos dio 0. ¿Y 0 quién es justamente? Es f de 0, 0, porque así lo definimos. Miren. La f ¿cómo estaba definida? La f estaba definida así, xy cuadrado sobre x2 más y2, cuando xy es distinto de 0, 0, y 0 si xy es igual a 0, 0. El límite de esto, cuando xy tiende a 0, 0, nos dio lo que nos tiene que dar, nos dio f de 0, 0. Por lo tanto, ¿cómo es esta función en 0, 0? Es continua. Pero en 0, 0 era el único punto dudoso donde esta función fuera continua o no. Porque en todo punto que no sea el 0, 0, ¿por qué es continua? Porque es cociente de dos funciones continuas, donde el denominador es distinto de 0. Y el cociente de dos funciones continuas hereda la continuidad, cuando el denominador es distinto de 0. Con lo cual, ¿quién es este famoso conjunto acá? El conjunto de los puntos de discontinuidad de esta función. Nadie. El vacío. Así que tenemos una linda función, en este caso. El haber perturbado, ¿vieron cómo perturbar un poquito el grado? ¿Vieron cómo seguimos discutiendo con un polinomio sobre otro? Perturbamos un poco el grado, eso fue lo que hicimos nada más. Aumentamos un poquito el grado del numerador y la cosa se solucionó. Donde la función era discontinua, en el 0, 0, la otra, la xy sobre x2 más y2, el límite no existía, así que lo definiera como lo definiera, en 0, 0 la función iba a ser discontinua en 0, 0. En este caso, el aumentar el grado del numerador hace de que funcionen estas cosas. Y aprendimos que polares puede dar una mano. Y aprendimos además de que no necesariamente tengo que ir a polares, que es lo que está ahí. Si yo logro descomponer mi función como algo acotado por algo que tiende a 0, terminó. Como siempre, si logro descomponer por alguna manera algo que tiende a 0 por algo acotado, eso va a tender a 0. Inevitablemente va a tender a 0, porque la única posibilidad de que algo que tiende a 0 sea multiplicado por algo y que el resultado no me tienda a 0, es que ese otro algo sea muy grande, tiende a infinito. Pero si está acotado, marchó. ¿Cierto? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Quedó claro el ejemplo? ¿Quedó claro lo que enseña también este ejemplo? ¿Sí? Bueno, muy bien, muy bien. Bien de Biela. Funciones más feas. Supónganse que yo me defino una función definida de R2 en R. Casi que no hemos demostrado muchas cosas en esta clase, pero no importa. Una función de R2 en R, tal que f de xy es, yo qué sé, 1 si xy pertenece a q cuadrado y 0 en caso contrario. Ojalá, Jimena, ojalá alguien. Gracias por ayudarme en la propaganda de las exposiciones. Ojalá, sí. El ejercicio 5 es un ejercicio precioso para hacer. Creo que en el práctico
El otro día estuvimos mirando solamente hasta el 5, miramos, pero después me parece que los ejercicios siguientes, hay ejercicios muy interesantes para exposiciones ahí. Bien interesante. Che, ¿se imaginan el gráfico de esta función? Es un desastre, ¿eh? Porque esta función vale 1 cuando el punto que agarro en el plano es un punto que pertenece a Q2. ¿Qué es Q2? Ambas coordenadas son racionales. 0 en el caso contrario. Esta yo la llamaría generalización. Es generalización de Dirichlet para varias variables. Es la generalización de la función de Dirichlet, ¿no? Porque es una cosa que densamente vale 1 y densamente vale 0. Es un Dirichlet al cuadrado, claro. Podríamos llamar un Dirichlet al cuadrado. Che, ¿y quién es DDF acá? No es todo. Todo. ¿Quién es todo? El R2. universo. ¿Y quién es el universo en este caso? El dominio. R2. Eso. Es todo el plano, ¿no? Porque si me paro en un punto de coordenadas racionales, la función vale 1. Pero en cualquier entornito de ese punto, hay puntos que no tienen ambas coordenadas racionales. Por lo tanto, la función va a valer 0. Por lo tanto, tomándome un error de salida más chico que 1, nunca voy a poder encontrar un error de entrada que me sirva. Y misma historia si me paro en otro tipo de puntos. Así que acá tenemos un ejemplo que está bien llamarlo Dirichlet al cuadrado, porque justamente Dirichlet era un ejemplo donde el conjunto de los puntos de discontinuidad, ¿quién era? Todo. Acá el conjunto de los puntos de discontinuidad es todo también. Bien. Pregunta. Dejo un par de cosas para la semana que viene, que también son cosas interesantes para que a ver si alguien se prende. Pregunta 1. Pregunta o tema en general, ¿no? Las transformaciones lineales son los caballitos, son las funciones del álgebra lineal, ¿no? Las transformaciones lineales. T de un espacio vectorial E en un espacio vectorial F. E y F espacios vectoriales, y vamos a ponerle normados. ¿Saben por qué le pongo una norma? Para que se conviertan en espacios métricos, para que tengan una noción de distancia. ¿Me van siguiendo? Dije mucha cosa en esta frase. Dije, tengo transformaciones lineales, y ahí una transformación lineal no puede estar definida en un espacio métrico cualquiera. No, necesito que sea un espacio vectorial, porque justamente una transformación es lineal cuando en ese dominio y en ese codominio yo puedo hacer combinaciones lineales. ¿Cuándo puedo hacer combinaciones lineales? Cuando los elementos los puedo ver como vectores. ¿Qué estructura necesito? Un espacio vectorial. ¿Por qué le pido que tenga norma al E y al F? Porque la distancia en E, por ejemplo, la distancia en E entre un vector X y un vector Y, lo mido como la norma de X menos Y. Esto es una distancia. Entonces, ¿por qué les pido que sean normados? Y la distancia en F, ¿quién es? La distancia en F, entre X e Y, es la norma de X menos Y. Claro, esta norma es la norma de E, y esta norma es la norma de F. Son dos normas distintas. Una está en el dominio, otra está en el codominio. Pero no quiero irme tan lejos. Y entonces, para no hacer tan... Esto es tan abstracto como está planteado ahí, ¿eh? Pero quiero que lo piensen en general en esto. Una transformación lineal, voy a ir a espacios vectoriales particulares, los que nos interesan en este curso. De Rn en R, lineal.
donde ¿qué norma pongo en RN? La que ustedes quieran. ¿Se acuerdan que vimos, en realidad hay como 3 normas para poner en RN, que son todas equivalentes entre sí, las que dan lugar a aquellas 3 distancias, la que mide la longitud del segmento, la que las bolas son cuadrados, lo que sea. Bueno, la pregunta, lo que se plantea este punto 1 es, ser lineal, la linealidad, o lo quiero escribir más mejor, la linealidad de una función implicará que se porte bien. ¿Cuál es la característica de buen comportamiento que estamos estudiando ahora? De buen comportamiento de una función. ¿Qué es lo que estamos estudiando ahora? Continuidad. La linealidad de una función implicará la continuidad. Sí, el otro día, esto es lo que está planteado en el punto 1. Es decir, el otro día estuvimos viendo de que de alguna manera aclaramos el mito del epsilon delta, ¿no? De que en realidad la continuidad tiene que ver con el buen comportamiento de una función respecto a errores de salida y errores de entrada. Una función es una máquina, y entonces la continuidad es que da un error de salida, encuentre un error de entrada, tal que todo lo que entre a menos de ese error salga a menos del error que yo quiero. Eso es. La continuidad es una estabilidad respecto a pequeños errores, son aquellas funciones que se portan bien respecto a pequeños errores cometidos. Dentro de las funciones, yo diría que las más lindas de todas son las lineales, las más fáciles de todas son las lineales, porque tienen más propiedades, porque son las que tienen propiedades más ricas. De hecho, ustedes tienen 2 cursos de álgebra lineal porque son las más lindas, y porque por lo tanto merecen ser estudiadas en forma particular, y abren todo un área de la matemática que es el álgebra lineal, serán importantes. Entonces yo creo que lo que se está preguntando acá, que yo no lo puse con signo de interrogación, pero en realidad yo lo estoy cuestionando esto. Es una pregunta razonable. El plantearse, una función que tiene la propiedad de linealidad, ¿qué quiere decir que tiene la propiedad de linealidad? Que la imagen de una combinación lineal es la combinación lineal de las imágenes. Esa es la definición de una transformación lineal. La imagen de una combinación lineal es la combinación lineal de las imágenes. Bueno, solo por ese hecho, ¿ganará la continuidad? Eso es lo que se está preguntando. Entonces me parece que es un tema bien interesante. Y entonces quiero que primero lo hagan, a ver si alguien lo puede responder acá, en este contexto. Estas son transformaciones. Estos son espacios vectoriales muy particulares, porque ¿qué puse como dominio? Rn, y como codominio R. Después hagan un segundo paso. Este es el primer paso. Un segundo paso, estudien transformaciones lineales de Rn. Vamos a ponerle un Rp a esto. Le cambio la dimensión también al codominio. En lugar de ser R, el codominio, le puse RP, y ese SP puede ser más grande que 1. Entonces, primero estudienlo en este caso. O sea, esta pregunta primero respóndanla acá, después respóndanla acá, y después vayan al caso general de 2 espacios vectoriales cualesquiera. Por último, vayan al caso general de 2 espacios vectoriales cualesquiera. Bien interesante. Entonces, lo que quiero que traten de pensar acá es si linealidad implica continuidad. En R, las transformaciones lineales de R en R, las funciones de R en R, no le voy a llamar T, porque T es una deformación del álgebra lineal, y son funciones. Las f de R en R lineales, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son las funciones? ¿Cómo tengo que dibujar un gráfico para que la función de una combinación lineal sea la combinación lineal de las imágenes? Para que verifique la propiedad de linealidad. ¿Por qué se llamarán lineales?
Bueno, y porque son rectas, claro. Son rectas. ¿Quiénes son las lineales? Son estas. Y además, para que sea una transformación lineal, el transformado del origen tiene que ser el origen, ¿no? Así que es el haz de rectas que pasa por el origen, además. No es cualquier recta. Es el haz de rectas que pasa por el origen. ¿Qué carita tienen entonces las funciones lineales de R en R? ¿Qué cara tienen? Es A por X. Son estas. Bueno, acaban de contestar, en este contexto, acaban de contestar esta pregunta que hice acá, se acaba de contestar para funciones lineales de R en R, ¿no? La acabamos de contestar. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Afirmativa o negativa? Afirmativa, claro. Porque está claro de que estos son polinomios, y los polinomios son todos continuos. Yo lo que quiero es ir más allá de esto. Yo lo que quiero es ver si en dimensión 1 la linealidad implicó la continuidad, en dimensiones más altas también, eso. Y para transformaciones lineales que van de un espacio vectorial en otro, un espacio vectorial normado en otro, en general. Miren que acá, por ejemplo, la dimensión, este espacio E, por decirles algo, el espacio E podría ser un espacio de, a ver si lo trabajaron, el espacio que yo le llamo P media dobladita así, que es el espacio de todos los polinomios. ¿De grado menor a 1, menor o igual a 1? No, de todos. P de 0, 1, esto son el conjunto de todos los P de R en R polinomios. Con una norma en particular, que después veo. El 0, 1 tiene que ver con la norma. Que el conjunto de todos los polinomios, no son los polinomios de grado menor o igual que 2, o menor o igual que 3, son todos los polinomios. Si es el conjunto... ¿No tiene infinitas dimensiones eso? Eso. Lo interesante de esto es que la dimensión del espacio E es infinita. O sea, es un espacio vectorial, pero que no tiene dimensión finita, no hay una base de un número finito de vectores que me generen a todo el espacio. Porque piensen, si yo me tomo un número finito de polinomios y hago combinaciones lineales entre ellos, a lo sumo, ¿qué grado obtengo? El grado del mayor polinomio que tengo, pero si en el espacio están todos los polinomios, no los genero a todos. Entonces la dimensión de esto es dimensión infinita, es un espacio vectorial de dimensión infinita. Por ejemplo, transformación del espacio de los polinomios en R, tal que miren lo que hace esta transformación. Agarra un polinomio P y lo evalúa en 2. Esto que acabo de escribir acá es lineal. Ejercicio. Eso es lineal. Es la transformación que agarra un polinomio cualquiera y ¿qué hace con ese? ¿Qué me devuelve esta transformación? Un número. ¿Qué número me devuelve? El polinomio evaluado en 2. Che, puse 2, ¿cómo podía haber puesto 14? Que es mi número preferido, no importa, ¿eh? Evalúo en 2. Bueno, esto es lineal. ¿Por qué? ¿Por qué es lineal? Porque, termino con esto, ¿qué quiere decir que es lineal? Que T de alfa P más beta Q, alfa y beta son 2 reales y P y Q son 2 polinomios. ¿Esto qué es por definición? Por definición es alfa P más beta Q, ¿evaluado dónde? Evaluado en 2. Eso por la definición. Pero por ¿qué propiedad de polinomios. Pero esto es alfa por P de 2 más beta por Q de 2. Esto por definición de suma de funciones y de producto por un escalar. Pero ¿esto qué es? Esto es alfa por T de P más beta por T de Q. Entonces miren de qué partieron. Partieron de esto. ¿Y a qué llegaron? A esto. O sea, que el transformado de una combinación lineal es la combinación lineal de los transformados. ¿Qué acaban de probar? Acaban de probar que esta transformación, la que tienen acá arriba, esta, es lineal, tiene la propiedad de linealidad. Bueno, lo que estoy preguntando es si esto es continuo, por ejemplo. Lo que estoy preguntando es si hay continuidad, porque esto tiene linealidad. Ojo que
hablar de lineales de RNR es hablar de lo más simple de todo, pero las transformaciones lineales pueden irse a espacios vectoriales de dimensión no finita, como es este caso, por eso les estoy comentando esto. Bueno, esto, a ver si alguien se pone a buscar. Y pensar quiere decir buscar también, hagan una búsqueda vos, tienen hasta el lunes que viene, busquen a ver qué encuentran de esto. Busquen por ahí. Googleen, transformaciones lineales, ¿son continuas? Vean a ver qué encuentran. Primero piensen, pero después googleen y vean a ver qué entienden. Si alguien nos quiere contar algo de esto, es divino, está buenísimo. Bueno, esto era 1. Esto era 1. Y de 2, no me acuerdo. Quería ponerles un 2, pero me olvidé. Así que va a quedar en el único 1. ¿Está? ¿Qué era el 2? Tenía algo en la cabeza para preguntarles y me olvidé. Bueno, está. Gente, mire, hay ejercicios muy interesantes en el práctico, tienen que elaborar mucho en el práctico. Esto que quedó colgado acá es muy interesante también. Estudien, métanle con todo ahí. Dale, buen fin de. Y ¿qué ibas a decir, Jimena? Perdóname. No, que dale, que buen fin de. Eso. Ya era el saludo. Y después, y algunas volvemos sobre esto. Sí, yo a veces me olvido de las cosas, pero si me olvido de esto, por ejemplo, que dejamos ahora, háganme acordar, porque hay cosas interesantes para discutir ahí. ¿Está? Pero si pueden pensar un poquito o buscar cosas de ese tipo, está buenísimo, y si alguien lo quiere contar, está espectacular. O como decía Jimena, el ejercicio 5, avancen en el práctico, traigan dudas. Seguramente va a haber un material teórico colgado. Los apuntes de continuidad ya los colgó Marco, hizo apuntes de continuidad, ya están colgados en el EVA, ¿saben? No, creo que tenía hechos hasta topología. A la topología. Seguramente esta parece. semana, entre hoy y mañana, cuelguen los apuntes de continuidad, así que pueden ir leyendo también un poquito. Y el lunes capaz que bichamos algunas de estas cosas que quedaron colgadas y capaz que nos metemos a demostrar alguno de los resultados principales, algún teoremita importante que me parece que sea que enseñe su demostración. Pero como siempre, no vamos a demostrar todo, vamos a demostrar algunas cosas. Después ustedes van y leen las demostraciones en los apuntes. Voy a elegir alguna de las pruebas importantes que hay y seguir viendo muchos ejemplos. Esto se entiende con mucho ejemplo. Realmente se entiende con mucho ejemplo. La dificultad de pasar de dimensión 1 a dimensiones más grandes, todas estas dificultades que estamos viendo, uno las va entendiendo en la medida que ve mucho ejemplo y se enfrenta solo, y se enfrenta solo a la problemática. Entonces, tiene que haber un laburo de ustedes también de enfrentarse solo a los asuntos para ver si van entendiendo. Uno acá discutiendo y escuchándome a mí puede creer que entendió, pero me están escuchando a mí. No es lo mismo a pensar con tranquilidad y solos y enfrentarse a un problema e intentar ver cómo lo encaran. Así que siempre complementen un poco la clase con eso de agarrarse un ejercicio y llevárselo puesto y ver qué sale. ¿Está? Quedamos en esa. Bueno, buen fin de semana y nos estamos viendo el lunes, ¿Está? Nos vemos. Igualmente, Gracias igualmente, gracias. hasta Que pasen lunes. bien, chao. Chao, buen fin de.